Conoce la historia de Pachita, la chamana que realizaba trasplantes de órganos de forma misteriosa. Pachita aseguraba que era poseída por el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, lo que le permitía hacer milagros. Yo soy el reportero oculto y el día de hoy te contaré la historia de la chamana más poderosa de México. Debido a su fuerte carga cultural indígena, que se aleja del excesivo racionalismo occidental, México es destino atractivo para aquellos que gustan explorar las sendas esotéricas y del misticismo. A lo largo de su historia, en nuestro país han aparecido personajes que rayan en lo paranormal, desde presidentes como Francisco I. Madero, quien dirigía el país por medio de visiones y pláticas con los muertos, o Plutarco Elías Calles, hasta santos apócrifos como el Niño Fidencio o María Sabina. Sin duda, uno de estos seres humanos que ha marcado la vida espiritual del país es Pachita, una chamana que fue objeto de estudio del científico Jacobo Grinberg y cuya vida estuvo sumergida en el misterio. De acuerdo con Grinberg, Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua, abandonada por sus padres. Pachita fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se unió a las filas del revolucionario Francisco Villa, donde luchó, sumida en la pobreza. Pachita también fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en transportes públicos. Sin una mirada moralista, Grinberg apunta a que todas estas experiencias forjaron un carácter sabio en Pachita, pues se había enfrentado con la realidad cruda, trascendiendo el mundo de las ilusiones. Debido a esta profundidad espiritual, Pachita habría desarrollado la capacidad de obrar portentos, lo que la convertía en la chamana más poderosa de México. La fama de Pachita se extendió en la década de 1970, cuando a su consultorio, en la enigmática Casa de Brujas de la colonia Roma, asistían personajes de todas clases sociales. Ahí, Pachita realizaba cirugías milagrosas, que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer órganos dañados y colocar uno nuevo, materializado a través de un portento. Al final, Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales, menciona Jacobo Grinberg en su libro Pachita. Pese a que la gente la buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma, pues aseguraba que su cuerpo, en realidad, era poseído por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito. De acuerdo con Pachita, el Tlatoani habría sido el último poseedor de la facultad de obrar portentos, de ello que requería de un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente. Ella se introducía en un trance, transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que he hecho mención. Era el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto, respiró profundamente y unos minutos más tarde, el saludo de Cuauhtémoc nos introdujo a un mundo mágico. En un mensaje magnífico, el hermano nos comunicó sus deseos y su amor, relató Grinberg. El fenómeno de Pachita atrajo a los investigadores de distintas disciplinas, entre ellos el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky y el ex jesuita Salvador Freixedo, quien se especializaba en los estudios de lo paranormal. De ambos personajes existen testimonios. Sin embargo, Jodorowsky fue más allá, colocándose en manos de Pachita para ser operado del hígado. En su libro Danza de la Realidad, Psicomagia y Psicochamanismo, Jodorowsky relata: lo padecí. Aparte del olor a sangre y la horrorosa visión de la víscera granate, fue el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Dio el último tirón. Me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo.
Lo hizo envolver en un papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. Por su parte, Freixedo mencionó sobre su encuentro con Pachita. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Repentinamente, vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni siquiera lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que había abierto en el enfermo, en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo. Aunque fueron varios investigadores y curiosos que visitaron a Pachita, sin duda Jacobo Greenberg fue el que buscó con mayor ahínco una respuesta a los portentos. Para lo anterior, Greenberg echó mano de su teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo, sin obsesiones conceptuales. Greenberg menciona que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran como campo preespacial y que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espaciotemporal que conocemos, o sea, objetos con forma y figura. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de la interacción entre la matriz de la información y nuestro cerebro. Pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que en realidad es independiente de nosotros la posibilidad de recrear la realidad. Sobre los portentos de los chamanes, Jacobo Greenberg pensaba que cuando la realidad se crea como el resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad, pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que una persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. Según la hipótesis de Greenberg, estos seres humanos exponenciales altamente facultados tendrían acceso a algo que llama la Tixé, una estructura fundamental que plantea que el espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Al tener acceso directo al campo de información a través de un complejo trabajo neurológico, los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificándolo con él a la estructura de la Tixé. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos, afirma Jacobo Greenberg. Asimismo, Greenberg afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía y volvía a su imagen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada en la Latixé. De esta misma forma, Greenberg explicaba la capacidad de Bárbara Guerrero para leer los pensamientos de otras personas, pues su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz informacional. Pero hay una pregunta que inquietaba a Jacobo Greenberg. ¿Cómo se relacionaba Pachita y el hermanito Cuauhtémoc? Pese a su propio convencimiento, Greenberg se mantenía escéptico sobre la relación entre Pachita y el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, ya que pensaba que si existía una unidad de la existencia, los seres humanos debían de disolverse plenamente tras la muerte, borrando todo rastro de individualidad, como lo es la personalidad. Sin embargo, tras la muerte de Pachita, Greenberg instruyó en el pensamiento islámico sufí, descubriendo que la individualidad en sí misma ya es una manifestación de la unidad del ser.
Conocí a Pachita cuando debí conocerla. Con ella aprendí que la individualidad se conserva aún después de la muerte corporal, que la sensación de ser un yo mismo, independiente y completo, es sana y debe expandirse hasta acceder al todo, que la unidad no se alcanza destruyendo el ego, sino transformándolo. Después de aceptarlo, su regalo más grande fue el entender que se es siempre y que, por lo tanto, es necesario respetar la vivencia de la existencia y no invadirla, explicó el científico judeo-mexicano en la introducción de su libro Pachita. Así que, los portentos de Pachita fueron ampliamente documentados en los libros de Jacobo Greenberg, de acuerdo con los testimonios recopilados en su documental El secreto del Dr. Greenberg. Pachita y el científico se separaron para evitar que se hiciera pública la relación de la chamana y la familia del presidente Luis Echeverría. Bárbara Guerrero falleció en la Ciudad de México el 29 de abril de 1979. Si te preguntas qué pasó con Jacobo Greenberg, lo desaparecieron, pero eso te lo contaré en otra ocasión. Un maestro sufí hablaba con Dios. Dios le decía: muéstrame tu presencia sin el velo de tus atributos. Dios le contestaba con una negativa directa: no. El sufí le rogaba: te lo suplico. Dios le decía: no, porque no podrás resistir la soledad de mi divina unidad. El sufí emocionado replicaba: pero si eso es precisamente lo que deseo, llegar a la unidad. Pues bien, Dios accedía. Sabe entonces que tú eres aquello. Cuento citado por Greenberg para explicar la relación entre el individuo y lo absoluto. Vaya interesante historia de Pachita, la chamana que realizaba trasplantes de órganos de forma milagrosa. Si te gustó este reportaje, por favor suscríbete, deja tu comentario y compártelo con tus amigos para que más gente lo vea. Me vas a ayudar mucho. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en todas ellas como El Reportero Oculto. Y recuerda que yo soy El Reportero Oculto.